pronto. Según ellos, claro, ellos te mandan eso para el drive, después que carga, ¿no? Y así funciona este aparato. Y después yo lo subo al amigo colombiano, el colega venezolano que vive en Colombia, me subo el video. Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, vamos a darle sin más preámbulo, porque el tiempo es oro y el... ¿Se está viendo, jóvenes? ¿Se está viendo, jóvenes? Profe, no se ve. No, Bueno, yo no logro ver, profe. vamos a No, explicar profe. más o menos la cuestión. Ahora, No, profe. ¿sí? No, profe. No, todavía no. Ah, ya la puso acá. Ahora, Aún no se ve, profe. Aún No. yo no logro ver, no Ah, sé. ya está Ya comenzando a está, presentar. compañero. Ahora sí. sí, porque esto tarda mucho, ¿ves? Vean que esto también, recuerden que no tenemos un internet rápido como colombiano, el peruano o el estadounidense, ¿no? Eso también es un factor importante que hay que aclarar acá, ¿no? Sí, muchachos, ya estamos viendo que tenemos esto acá y claro, yo la hago en PDF, también yo la llevo a PDF, esta presentación cuando la coloco en el teléfono, pero en el teléfono no tengo la opción de grabar. Entonces, estamos trabajando con esta versatilidad, pues, y claro, que con la versión PDF llevada a una presentación más amigable, pues se puede presentar mejor la clase. Bueno, en fin, guerra, ejército y fuerza armada en Venezuela, 1830-1892. ¿Por qué 92? Bueno, ante la llegada general Crespo. Pero claro, aquí van muchos años de estudio. Acá se está viendo, ¿no? Este impacto que tiene las Fuerzas Armadas, la guerra, el ejército. Por eso que yo le mandé esa actividad sumativa sobre las guerras, ¿no? Las guerras van a estar presentes en la historia de la humanidad. Ni más que todo fueron guerras en el siglo XIX y guerras entre nosotros mismos, pues los países iberoamericanos, Perú contra Colombia, Colombia contra Venezuela, en alguna oportunidad se dieron algunos enfrentamientos armados. Perú ha sido un país conflictivo desde el punto de vista militar, con los chilenos, con los bolivianos, Brasil, Argentina. Todos estos países, pues después de la independencia, han tenido enfrentamientos armados entre ellos, ¿no? Lo mismo Estados Unidos con Canadá, Francia con Inglaterra, Francia contra Alemania, la famosa guerra franco-prusiana, y para ustedes contar. Aquí tenemos algunas dudas que vamos a desarrollar y que vamos a aclarar a medida que, o interrogantes que vamos a aclarar a medida que avancemos con la asignatura, con el contenido de este punto sobre la guerra, los ejércitos y las fuerzas armadas, ¿no? ¿Qué es un ejército? Bueno, ya ustedes van a ver qué es eso. Aquí estamos viendo unas imágenes correspondientes a unas fuerzas armadas uniformadas, digamos, orientadas, orgánicas, ¿no? ¿A qué podemos llamar la guerra? Guerra. Bueno, guerra como un conflicto armado que siempre han estado presentes en la historia de la humanidad desde que el hombre comenzó a colocarse, a defender, a ocupar, a expandirse, ¿no? Luchar, ¿no? Por comida, por alimentación, por territorio, ¿no? Por religión. ¿Qué fueron las guerras napoleónicas? Bueno, también una forma también de expresión de cómo evolucionan las guerras, porque algunos teóricos sostienen que existen 4 modelos de guerras. Una primera generación, una segunda, una tercera y una cuarta que estamos en la actualidad. ¿Cómo fue la guerra de independencia en Venezuela? Bueno, algunos dicen que fue una guerra civil, o fue una guerra improvisada, o fue una guerra que ya tenía un grado de profesionalismo. Pero claro, hay muchos trabajos, hay mucha información y estamos en 200 años hoy, y en este año, digámoslo así, 1821 a 2021, pues 200 años de la batalla de Carabobo, ¿no? Oficialmente se está celebrando eso.
Y claro, es una batalla. En estos días va un evento en la Academia Nacional de la Historia, los invito, que pueden asistir, sobre ese tipo de batalla que fue muy significativa en la historia de Venezuela republicana. La institución militar venezolana se ha profesionalizado. Bueno, hemos visto varios intentos, hemos visto varias formas de que eso no sea una improvisación, pues ni tampoco sea un desorden, ¿no? Y hemos visto cómo intentos de academias militares de matemáticas, las armas llevan consigo también la mejora, la innovación, ¿no? Y la preparación para el arte de la guerra. Bueno, ¿qué es la guerra? La guerra es el resultado de lo imprevisible. Pues bien, podemos saber cómo comienza, pero cómo termina ese gran paquete. Tenemos un conflicto reciente con Palestina e Israel. La guerra nunca va a pasar de moda, siempre va a estar presente en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Nunca va a desaparecer. Aquí recomiendo a este general prusiano, alemán, digámoslo así, Clausewitz. Este señor ha trabajado, pues, la guerra. Él dice que la guerra constituye un acto de fuerza, evidentemente una fuerza de violencia, ¿no? Que lleva a cabo a obligar al enemigo a acatar nuestra voluntad, a través de la fuerza, claro está, ¿no? Y a través de la violencia, porque la guerra, pues, lleva consigo eso, ¿no? Afirmó que la política no es otra cosa que la continuación de la política con el apoyo de otros medios, ¿no? Bueno, si los políticos y los militares pues siempre han estado en guerra, y los países desarrollados, los países grandes, no han dejado de tener conflicto, ¿no? Y también un enfrentamiento entre estos regulares y profesionales, ya hemos visto un poco de eso. Aquí tenemos a Van Cliburn. Eso lo mandé hace tiempo, una lectura que le mandé a los muchachos. Él dice que la guerra también evoluciona, ¿no? Que hemos hablado, pues hay procesos de evolución, desde la aparición de la roca, bueno, desde la roca que si te descuida, yo tengo una roca y te la pego en la cabeza, te asesino, pues, o te quito la vida, ¿no? Si das un golpe certero. Hasta 1500, aquí se está viendo, ¿no? El músculo, o sea, la espada, el arco, la flecha, ¿no? El hombre, las fortificaciones y el asedio es una primera característica de eso, ¿no? Antes de la llegada del arma del fuego. La edad de las máquinas, 1500-1800, pues la pólvora, ese invento revoluciona la guerra, ¿no? Hace la guerra más mortífera, ¿no? Modifica la estrategia y la táctica de combate. Y la edad de los sistemas, ¿no? Aquí estamos viendo la edad de los sistemas. Ya la guerra se hace más técnica, más sistematizada. La guerra, pues, como ya con máquinas individuales, a la operación, herramientas y máquinas individuales, y pues ya los ejércitos comienzan a poco a poco, ya se profesionalizan gracias a la innovación tecnológica. Vemos acá, mira, desde esta imagen clara, ¿no? Del primer hombre que agarra una roca, la espada, los primeros arcabuces de fuego, el fusil de pedernal, el mosquete, el arma de repetición, la ametralladora portátil, y hasta el arma nuclear. Bueno, hasta que lleguemos otra vez a combatir con espadas o con piedras o con rocas. John Keegan también habla también de la temática, él también hace una especie de periodificación de la evolución de la guerra, él habla del uso del arma blanca, bueno, evidentemente que el hombre apareció en la tierra, comenzó a modelar los metales, y la espada de lanzas de flechas, ¿no? Esta batalla muy famosa en Europa de la guerra de los 100 años, Angicum 1415, aquí está una imagen de esto, ¿no? Entre franceses y británicos, o ingleses, lleva consigo pues el arma blanca, y la flecha, el arco, ¿no? Aquí recuerden que habían armaduras, que también protegía de alguna manera contra el arma blanca. Waterloo, una batalla muy famosa de la guerra napoleónica, el uso del armamento de hierro, pues el fusil de pedernal o el fusil de chispa, ¿no? De un solo tiro, de ánima lisa. Otro ejemplo clásico de esto. Y por último, ya la guerra, en la tercera etapa que habla John Keegan, historiador militar británico, la historia de la guerra de 2004, con un libro que tengo por ahí, si lo quieren leer, se lo puedo pasar. Habla de las armas múltiples, ¿no? Las ametralladoras. Pues esa ametralladora en la Primera Guerra Mundial hizo desastre. El fuego rápido, la logística. Fue una batalla emblemática de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Bueno, tipos de guerra. Las religiosas, como por ejemplo las cruzadas. La guerra de guerrillas, que es un concepto que hay que tomarlo en cuenta, hay que estudiarlo más. O sea, no estoy de acuerdo con... Se maneja de una manera muy alegre, ¿no?
Aquí el concepto de guerra-guerrilla es un ataque rápido y disperso para vencer al enemigo, ¿no? Tiene una fuerza regular, evidentemente. Pero claro, que la guerra-guerrilla se puede hablar en Colombia, la que se dio en Venezuela en la década de los 60 y 70, ¿no? La guerra civil, pues Estados Unidos se enfrentó a una oportunidad, por ahí trabajaron esa guerra civil, una de las estudiantes colocó un video y colocó imágenes de esa guerra civil entre los Estados Unidos, los propios estadounidenses se enfrentan por motivos, digamos, económicos e ideológicos. Y la guerra total, que es la que conocemos hoy en día, ¿no? Aquí en los países como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron conflictos bastante extensos, totales, ¿no? Donde se emplean todo tipo de recursos para hacer la guerra. Lo que llaman la economía de guerra. Acá, esta es una imagen más reciente, los países en guerra, pero en el siglo XX. Aquí estamos viendo China, no sé, según este gráfico, manejado por Devin Sigui y Mersney, aquí está la fuente, ¿no? Reino Unido es un país que también ha estado participando en muchas guerras. Estamos hablando del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Digamos el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XIX. Francia también ha sido un país bastante entregado a la guerra, los Estados Unidos. Entonces se estaba celebrando el Día del Veterano, ¿no? Porque recuerden que en Estados Unidos se celebra un Día del Veterano, también se celebra un Día de la Guerra, digámoslo así, para recordar a sus caídos, ¿no? Estados Unidos, la cultura de la guerra y también esa cultura de ir al ejército, ¿no? Y tener un homenaje a esas personas, pues han tenido bastante significación. La Unión Soviética hoy en sí, que hoy es Rusia, la India, bueno, Rusia sí la está planteando acá, ¿no? Irak, Alemania, entre otros. Entonces vamos aquí viendo un poco el país que lleva eso es China e Inglaterra, o la Gran Bretaña. Bueno, ¿qué es un ejército? Bueno, muchos se preguntarán qué es eso, ¿no? Porque uno escucha mucho en las redes sociales, en esta asignatura, que también, ¿no? ¿Qué es un ejército? Pues una estructura jerárquica, estricta, evidentemente, recuerden que es una estructura con mucha disciplina, basada en unidades militares y que un sistema de escalafón. Recuerden que hay escuelas oficiales, hay escuelas de clase, hay escuelas de aplicación que le permiten a estos hombres y también a las mujeres también, pues subir de categoría o de escalafón o de jerarquía militar. Desde capitán hasta general, pues, o mariscal de campo, digámoslo así. Bueno, Agencia en año 79, él dice que el ejército viene a ser la institución soporte de toda estructura estatal. Bueno, el Estado pues, tiene esto y el Estado es la forma de violencia, ¿no? El ejército es la forma de violencia que tiene el Estado para hacer cumplir algunas cosas, ¿no? Para preservar la Constitución en caso de la que no lo quieran acatar. Y tradicionalmente conocemos la infantería, la caballería y la artillería, que era el cuerpo facultativo. Claro, esto es lo clásico, ¿no? De lo que es un ejército, de lo que eran las fuerzas terrestres, ¿no? Ante la llegada de la aviación, por decirlo. Siglo XVIII, pues las tácticas del combate se caracterizaron por ¿qué? El uso del mosquete de pedernal con la bayoneta, tácticas lineales. Los oficiales dirigían el fuego con descarga cerrada, que estamos viendo los oficiales. Si el oponente perdía la cohesión en batalla, pues la cohesión no es fácil, ¿no? Mantener esos hombres parados, pues, con sus compañeros cayendo. No es nada sencillo. Y la caballería acababa con la batalla en combate. Una cosa es estar parado ahí, muchachos, ¿no? Uno lo ve en las películas, pero no era nada sencillo. Combatir generaba mucho miedo. Y ver un avance de caballos pues encima de ti, que es lo que hacían el soldado que estaba a pie, el infante, salir corriendo. Y saliendo corriendo, despavoridamente aprovechan los jinetes, la caballería, para atacarte por la espalda y dejarte en el campo de batalla. Porque en esa época caías herido, bueno, en esos momentos, ¿no? Digámoslo así, caías herido, pues te remataba el enemigo. Así de sencillo. No habían hospitales de eso. Eso va con el tiempo, ¿no? Esto es lo que yo le viene hablando, la primera generación. Aproximadamente se coloca en esta cronología una guerra de tácticas de líneas, como hablaba anteriormente, y columnas, ¿no? Lo que fueron las batallas de la guerra napoleónica, los rey soldados, pues, prusianos muy famosos, ¿no? Bueno, esto es una evolución, es un primer estadio, una primera etapa de las guerras. Esto que está acá, un fusil de pedernal, se emplea mucho en la guerra civil estadounidense, bueno, en la guerra civil estadounidense, no, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, un mosquete que evidentemente fue el invento que hizo muy famoso en Inglaterra o en la Gran Bretaña. Esto permitió la expansión
Recuerden que también se expanden a través del fuego, ¿no? Y la violencia, ¿no? Tiene un alcance muy limitado, longitud del cañón, cadencia de disparo, pero lo que había, ¿no? De 3 a 4 tiros por minuto, que evidentemente para llevar a esa sincronía había que entrenar mucho, ¿no? Y cargado por la boca, bala esférica y pólvora en cartucho. Inglaterra lo fabricó mucho más, también había fusiles españoles, fusiles alemanes, fusiles franceses, estos los famosos fusiles de chispa, ¿no? Que eran muy famosos, o de pedernal, pues, que ahí es que, y si no estaba lloviendo era mucho mejor, porque cuando llovía la pólvora se mojaba y eran fusiles prácticamente no tenían efectividad. Aquí estamos viendo más o menos cómo era el cartucho, digamos, de taper, la pólvora, pues estas pólvoras también eran generaban mucha humareda, mucho humo, mejor dicho. La bala esférica, otra cosa que de cerca era muy efectiva, pero de lejos, pues, ese armamento, pues, se disparaba, pero no había sincronía, ¿no? Entonces había que entrenar mucho a los infantes para que este tipo de armamento fuera eficaz. Más que todo, pues, el avance de la caballería era que definía, ¿no? La batalla. En Venezuela, pues en el siglo XVIII, específicamente en 1763-1810, se pudo hablar de milicias coloniales. Aquí el rey Carlos III, influenciado por la Revolución Francesa, por ideas de cambio, renovación, pues esta Revolución Francesa, como expliqué en la clase anterior, ha venido a transformar un poco el pensamiento militar, ¿no? Y ha sido influencia política, económica, social y cultural, pues, de Occidente de alguna manera, ¿no? Se organiza el aparato militar colonial, se envían varios oficiales. Bueno, Carlos III estaba en España, ¿no? Se refuerza el sistema de llaves, que es un sistema que más adelante voy a hablar, y se crea el cuerpo de milicias. En Venezuela se crea el batallón de milicias disciplinadas de blancos. Recuerden que en la colonia por 300 años pues estaban los blancos peninsulares, los blancos ya hijos de blancos peninsulares, los indígenas, estaban también los negros y los mestizos, ¿no? La mezcla entre los tres tipos de razas, ¿no? Y Juan Bolívar, pues, era el papá de Bolívar. Y Bolívar fue a esta escuela, ¿no? A este batallón de milicias para tener los primeros acercamientos en este sentido. Lo que le venía hablando, sistema de llave, ¿no? Pues ustedes ven en La Guaira, ven en Cumaná, ven en Maracaibo, muchos castillos Puerto Cabello, porque era un sistema de defensa que tenía el Reino de España en sus colonias en América. Recuerda que acá se traían muchos recursos minerales, como el oro y la plata, la agricultura también, ¿no? Y había mucha piratería, inglesa, francesa, holandesa. Y también España tenía mucho conflicto con Inglaterra, con Francia, por posiciones coloniales. Y aquí estamos viendo cómo el Caribe, pues, los barcos venían por acá aprovechando los vientos alisios y subían por acá y se regresaban otra vez, porque en esa época no había navegación a vapor, sino era navegación a vela. Ya en Cuba hay bastante fortificaciones, Colombia también en Cartagena, en Santa Marta, Puerto Bello, Panamá, vean la importancia que llegaban y llegaban aquí a México, pasaban este terreno y pasaban al otro lado, porque España también tuvo territorios en Filipinas, en Guam. España fue un gran imperio, lamentablemente, pues, tuvo sus problemas, ¿no? Pero España, pues, junto a Portugal, pues, se hicieron dueños del mundo, ¿no? Prácticamente de la época. Pero ven aquí, por eso que ustedes estamos viendo en Venezuela bastantes fortificaciones, ¿no? Y La Guaira tenemos bastante, ¿no? Donde queda la sede electoral, ¿no? En Vargas. Bueno, aquí tenemos una imagen de las milicias cubanas, que también Cuba fue colonia española y fue la última que pide la independencia a través de una guerra hispano-española, ¿no? Pasa en manos estadounidenses. Aquí tenemos los cadetes durados 1 año y medio, concentrados semanalmente en sus unidades, en los 4 poblados de Aragua, ahí donde Bolívar formarse como militar, pues entre sus actividades estaban tener contacto con las ordenanzas, que eran escritos, eran como las constituciones, ¿no? En 1768, el manejo de armas, manejar estas armas necesitaba mucha sincronía, mucha preparación, prácticas de tiro, vestuario, orden cerrado, disciplina, conducción de tropas y formación de reclutas. Cuando llega un recluta y tener ese efectivo en plenas facultades para la guerra, pues lleva su tiempo, lleva su disciplina, lleva su organización, ¿no? Y también lleva su grado también de dedicación por parte de la oficialidad. Bueno, seguimos con esto. Volvemos otra vez a reforzar lo que fue el sistema de llaves de defensa ante los intereses franceses e ingleses en el Caribe. Recuerden que también el Caribe fue disputado mucho por los franceses, holandeses e ingleses, ¿no? Bueno, en Venezuela ya al final del siglo XVIII había crecido, pero
el cacao y otros productos agrícolas le habían dado un empuje económico a nuestro territorio, ¿no? Por eso es que también se queda la Capitanía General de Venezuela. Se construyen buenas fortificaciones, tipo Estrella. Recuerden las enseñanzas de Vauban, ¿no? Que este mariscal francés, que habla sobre el uso de la geometría, el uso de las matemáticas para construir la edificación. Aquí tenemos un ejemplo claro de este estilo de estrellas, ¿no? Que aquí esto es una fortificación que está en La Guaira hay varias, que el tiempo ha pasado por encima, pero todavía siguen vigentes en nuestro espacio territorial, ¿no? Las milicias se multiplican a pesar que eran muy costosas, claro. Aquí está, las milicias todo el mundo no iba para allá, ¿no? Había que tener ciertas facultades, cierta posición económica para ingresar a ella. Era como un mecanismo defensivo para defender internamente y en caso de una agresión extranjera, en caso inglesa o francesa, ¿no? En este tiempo contra España. Bueno, como toda guerra, España ayuda a la independencia de los Estados Unidos. Eso fue a finales del siglo XVIII. Estados Unidos se libera de los ingleses. Por ahí también trabajaron, después Inglaterra otra vez retomó la guerra contra Estados Unidos en 1812. Pero aquí estamos viendo cómo, porque la guerra pues lleva dinero. Se envían grandes cantidades, ¿no? Y eso también era para hacer la vida imposible a los ingleses, enemigos pues, naturales de los españoles o el Reino de España, ¿no? Municiones, material de campaña, pólvora, soldados, cañones. En esa época eran hechos de bronce, cañones de animaliza, que no eran muy efectivos, pero bueno, servían para hacer un efecto. Uniformes, fusiles, ¿no? Vean acá, ¿no? Y sus bayonetas. Este era el último recurso que tenía el infante en caso de que no pudiera cargar el fusil, ¿no? Eso también era laborioso, tedioso y muy lento. Había que tener mucha preparación para tener una efectividad. Otro señor que es importante, que también la semana pasada hablamos un poco de él, fue Napoleón Bonaparte y su cuerpo de armas, ¿no? O su gran armée, como se llamó en francés. Napoleón fue sin duda un genio estratégico, pero bueno, una persona que tuvo el hito pedido que no fue muy innovador. Napoleón pues se concentró en la velocidad, la flexibilidad y sus tácticas o sus estrategias se basaron en el conde Guibert, que fue antecesor de él, ¿no? Entonces él tenía un trabajo sobre la táctica, Napoleón se leyó ese señor y se influenció mucho en su pensamiento militar. En un cuerpo en miniatura, propio un estado mayor, infantería, caballería, tren de artillería y cuartel general. Un concepto táctico que le proporcionó muchas victorias, porque estamos viendo Napoleón, vean aquí, hasta la batalla de Waterloo, ¿no? Pero él muere en 1821. Voy a tener mucho en esto para que vean más o menos cómo es la cosa, ¿no? Aquí tenemos a Napoleón Bonaparte, la infantería, o los granaderos de la infantería de la Gran Armée. Aquí explica con este modelo la era napoleónica, que llega al poder a través de un golpe de Estado. En 1799, Napoleón como cónsul implementa una serie de mejoras a Francia en esa época, inaugura una especie de imperio, se expande por Europa, forma el imperio francés, llega hasta España, llega hasta Portugal, pues, generan problemas políticos ya en esas dos naciones, y eso fue aprovechado por los independentistas en el continente americano. Napoleón es derrotado en 1815, pero él muere en 1821. Bueno, seguimos con Napoleón, la bayoneta, ¿no? Una táctica que utiliza mucho Napoleón. Fuertes reservas, los jefes de cuerpo, estos se dividen en cuerpos y estos en divisiones. Esta influencia va a estar presente hasta muy avanzado el siglo XIX, ¿no? El último asalto es decisivo, con bayoneta calada. Es una cosa bien terrible. Una cosa es verlo, conversarlo, y otra cosa es estar en el campo de batalla, ¿no? Luchando pues, con el amigo tuyo desmembrado con una bala de cañón, ¿no? Uno herido por un espadazo, uno herido por un tiro de fusil. Entonces, la guerra uno lo ve en las películas, pero la realidad es otra, ¿no? Estas son imágenes que se encontraron en Google sobre la estrategia militar napoleónica, ¿no? Aquí vemos como estos son, digamos, una leyenda, digamos, para aplicar el avance de las fuerzas francesas, las fuerzas anglo-holandesas, el ejército ruso o prusiano. Y aquí estamos viendo, ¿no? Esto fue una famosa batalla, ¿no? Esto se especifica el cuartel general, aquí la caballería y las fuerzas imperiales francesas, más los cuerpos de infantería, ¿no? Más que todo explica cómo fue la batalla de Waterloo en 1815, una batalla decisiva donde Napoleón es derrotado por una coalición internacional. Más que todo encabezada por los ingleses, ¿no? Enemigos de Napoleón.
Napoleón Bonaparte fue un genio, evidentemente, ¿no? El zar sigue conservando ciertamente su poder, pero ya no es capaz de eliminar la superioridad numérica y de dirección. Aquí tenemos la naturaleza de la estrategia, inclusive este señor llamado José Antonio Páez toma el arte de la guerra de Napoleón, lo traduce al español porque parece que hablaba muy bien francés José Antonio Páez y bueno, elabora, este libro lo tengo por ahí en PDF, elabora lo que dijo Napoleón y lo lleva en el español, ¿no? Lleva el idioma español para que los oficiales de la época tuvieran una referencia inmediata de este genio militar francés. Esto es más que todo una evolución de la caballería francesa de 1811 a 1914 con la Primera Gran Guerra. Estas son recreaciones, como les mencioné anteriormente, son recreaciones que se dan en Europa, en verano específicamente, para recrear las batallas más emblemáticas de la guerra de Napoleón, en este caso la batalla de Waterloo, que irán hasta Bélgica, se reúnen ahí, y claro, y pasan su día y pasan unas semanas en eso. Esto es la infantería francesa en 1769 hasta 1913. Vean aquí siempre el color rojo, ¿no? Que caracterizó el uniforme francés. Esto tenía una especie de distinción especial, ¿no? La infantería francesa, ¿no? Aquí estamos viendo cómo va evolucionando con el pasar de los años y también el tipo de uniforme también está presente acá. Otra dramatización, como un teatro, digámoslo así, ¿no? Que se da en Europa. No solamente con la guerra de Napoleón, que también con la guerra, con la primera, con la segunda guerra mundial. En Estados Unidos también se da mucho ese evento, esos eventos. Son más que todo turísticos, ¿no? Eso puede ser comercio en Europa. La gente va, detalla, hay gente que le gusta esto y se compra los uniformes, compra las armas de la época, ¿no? Y se divierte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y también conoce la historia, ¿no? Y anda en eso. Es que en Europa pues hay muchas formas de establecer y distraerse, ¿no? Desarrollado, digámoslo así. Como estamos en el año 2021, pues se está celebrando pues un bicentenario de la muerte de Napoleón. Este año se está celebrando esto, ¿no? Toulon, Austerlitz, Moscú y Waterloo. Una de ellas estuve en Francia, en París, y visité, digamos, la tumba de Napoleón, bueno, por fuera, porque había que pagar en euros la entrada, pero estaba el mausoleo de Napoleón, en París, donde están los restos de él, ¿no? Una vez me oportunidad en París en el 2010, estuve cerca de ese espacio. No pude ingresar lastimosamente, hoy me arrepiento de eso, pero bueno, cosas de la vida. Algún día retomaré esa visita. Acá nuevas armas y medios, ¿no? La guerra de independencia, que con la que hemos visto la otra vez, la guerra de Crimea, que fue una guerra bastante interesante, la guerra de secesión estadounidense y la guerra franco-prusiana. Estas 4 guerras marcaron una pauta en armas, en medios de procedimientos de combate. Aquí la tecnología juega un papel importante y la evolución de las armas, ¿no? En este caso. Y también de los avances en la revolución industrial, porque estamos en el siglo XIX, ¿no? Siglo interesante donde la revolución industrial va avanzando. Ahora, si estamos en Venezuela, esta primera etapa, algunos historiadores militares sostienen que no hubo mucha evolución desde el punto de vista de la táctica y la estrategia, ¿no? Se conservan las técnicas napoleónicas del siglo XVIII. Esta fue una lucha entre los fieles al rey de España y los independientes, en este caso los republicanos o los venezolanos, entre 1811 y 1823, por la batalla naval del lago. Bueno, algunos historiadores sostienen que prevalece el atraso técnico-militar, hubo deficiencia en el uso de la artillería, la caballería se utiliza con mayor frecuencia, evidentemente para en la retirada, pues hacer la mayor cantidad de bajas, ¿no? El choque de infantería, aquí está la infantería, no tienen más de unos cuadros que se ven por ahí, que fueron pintados por venezolanos. Después de la batalla, claro está, ¿no? Con el pasar de los años, el arma blanca, la lanza, la espada y el machete. En la retirada, pues, como le expliqué, pues, donde las balas se producían con mayor cantidad. Bueno, evidentemente la gente corriendo despavoría, estos señores con sus lanzas o con sus espadas o con sus sables hacían desastres. Y aquí vemos también otra influencia de que hablé la semana pasada sobre las fuerzas expedicionarias inglesas, ¿no? Alemanes, llegaron muchos franceses a luchar del lado de los patriotas o de los republicanos. Muchos mercenarios europeos, pues buscando, pues, venían de la guerra napoleónica, no había nada que hacer en Europa, se vienen a América, digamos, a luchar, porque muchas veces cuando lamentablemente el que se acostumbra a pelear, pues no sabe otra cosa que luchar. Entonces van al mundo civil y no encuentran adaptación porque están acostumbrados a matar.
Y claro, aquí esta guerra ofreció pues una especie de forma de irse para allá, ¿no? De seguir con su profesión, porque es así, el soldado, lamentablemente, o inevitablemente, el oficio de él es asesinar, ¿no? Lo preparan para matar. Aquí estamos viendo pues lo que fue la independencia. Esto fue gracias a Napoleón, al vacío de poder de Napoleón, pues Napoleón pues invade España y Portugal. Esto fue aprovechado, ¿no? Y vemos, ¿no?, las proclamaciones de independencia, que fue muy famosa a partir de 1810, de 1814 a 1825 se dan muchas batallas, se forma el Libertador, y bueno, aquí estamos viendo las campañas del sur, se forma la República de Colombia, la independencia en muchos países, y la batalla de Ayacucho, que fue muy famosa, ¿no? Esa es la independencia, creo que el Perú. Me gusta mucho que hablen de Bolívar, ¿no? Hay una cosa que ellos tienen una diferencia ahí. Vemos el Libertador que se forma en la independencia, este sale fuera de Venezuela, va a luchar para Colombia, va para Ecuador y Perú. Aquí damos una cronología cuando fue creado en 1913, cuando es reorganizado y entrenado, cuando se acaba la guerra en Venezuela y van fuera, van a Boyacá, van a Bombona, Junín y Ayacucho. Tenemos imágenes de esas. Ese ejército libertador no solamente se queda en Venezuela, sino que expande su operatividad y va a dar la independencia a otras naciones sudamericanas. Seguimos con la independencia, ¿no? Vemos a José Antonio Páez, una imagen muy famosa, vuelvan carajos, que es la expresión, ¿no?, que dice no vuelvan carajos, sino vuelvan carajos. Son imágenes de la bandera de la época, del archivo de Sevilla. Vemos acá, ¿no?, un sistema de Páez fue muy voluntarioso, muy arrojado, pero él trabajaba con el sistema de guerrilla, ¿no? Él recomendaba ese sistema por los despoblados de territorio y por la falta de academia militar, que hemos hablado que no fue eficiente con la guerra de independencia, ¿no? Adjudicar el hecho libertador, pues amenazas exteriores. Bueno, aquí vemos un balance, ¿no? Entre 1811 y 1823 se dan 80 enfrentamientos entre batallas, sitios y combates por la independencia de Venezuela. Hay que también explicar un poco eso, lo que son batallas, son sitios y son combates. Los patriotas ganan 51, los realistas ganan, aquí los realistas con la bandera de España ganan 27 y hay 2 empates, ¿no? Más o menos un balance de lo que significó la guerra de independencia. Esto se lo coloqué la semana pasada, estamos ya en 200 años de la batalla de Carabobo, la del 24 de 1821, ¿no? Eso se lo coloqué la semana pasada, pero bueno, algunos dicen que fue la batalla y sí, otros no, pero en fin, pues logró cimentar algunas cosas. La independencia de Venezuela. No solamente hubo independencia, también México, pero también Argentina, Chile, ¿no? Y San Martín, digamos, fue el Bolívar para los chilenos y para los argentinos, y también para los peruanos, ¿no? Vemos a San Martín, que fue otro glorioso militar, pues, sureño, y claro que también tenía su diferencia con Simón Bolívar. Vean acá, ¿no?, el empleo de logística, el empleo de armamento, el empleo de alimentos, el empleo, pues evidentemente la guerra es costosa, como mencioné anteriormente, el uso de animales, muchos caballos, muchas mulas, para poder transportar. En esa época no habían camiones, ¿no? La artillería, otra cosa, ya esa artillería de montaña o artillería de campo no era sencilla transportarla por grandes montañas, ¿no? También tomar en cuenta, ¿no? Todo esto también fue una colosal empresa. Sin un Estado Mayor eficiente, pues esta guerra no se pudo haber logrado con una efectividad y una organicidad. Ahora estamos ya en la etapa independiente. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que son los ejércitos de línea, ¿no? La influencia aquí de Francia, sigue otra vez, la influencia hispánica, que no podemos dejarlo un todo atrás. El Estado tiene la fuerza de mar, aquí estamos viendo los buques de línea, y la fuerza de tierra, el ejército permanente y la milicia nacional, que eran las fuerzas regionales, ¿no? Las fuerzas de tierra, pues, infantería, la caballería y la artillería. Podía ser de sitio o artillería volante, esa artillería que se lleva al campo, ¿no? Para que sea la más liviana, porque transportar eso con mulas y caballos no era nada sencillo, ¿no? Recuerden que en esa época no había autopista, había que atravesar montañas. Si estaba lloviendo mucho, pues no podían pasar un punto al otro, porque los ríos crecían y había pocos puentes, ¿no? Es otra cosa, es que también entendí cómo era ese siglo XIX y entenderlo, pues, cómo eran las circunstancias de la época, ¿no? Las fuerzas del mar, pues,
Después de la independencia tenían un enorme descuido, pues estos buques de línea, aquí todo lo que llaman la batería, la línea de flotación y lo que es las baterías de cañones. Primero, claro, este es un buque español muy representativo, ¿no? Pero aquí en la Venezuela más que todo era un buque de una sola línea, una batería, ¿no? Entonces, por un lado, vapor y estribor, pues cargado de cañones que lanzaban combate prácticamente cuerpo a cuerpo, entre buque y buque. Esta una imagen representa la batalla naval, ¿no? Es un buque de línea de la Real Armada Española. Vemos acá, ¿no? Aquí esto tenía como 3 baterías, ¿no? Digámoslo así, de vapor y estribor, un buque de tamaño colosal, pues, gran inversión de bosque, ¿no? Para poder construir estos buques a madera y que eran propulsados por el viento. Bueno, ya tenemos una tendencia que maneja Domingo Irwin. Él dice que dentro de las Fuerzas Armadas de 1930 y 1910 estaban los personalistas, los guerreros, los caudillos, los militares políticos, los militares, que eran pocos los casos que fueron a la Academia Militar de Matemáticas. Aquí tenemos a Muñoz Tebar. Guzmán Blanco se puede considerar militar político. Y estos son los 3 casos que se daban, pues, en la Venezuela del siglo XIX, en la parte de la oficialidad. Unos querían intereses políticos, otros estaban entregados sus armas cuando iban a la academia, y esta parte personalista, ¿no? Como el caso de Boves, el caso de Antoñanza, el caso de Guzmán, el caso de Paz, el caso de los Monagas, ¿no? Muchos ejemplos significativos en la historia de Venezuela. Ya gobierna Monagas en 1830, perdón, José Antonio Páez, era de la Guerra de Independencia. Aquí tenemos al amigo que formó la Academia de Matemáticas en 1830. Vemos aquí un artículo de la Constitución del año 1930 que señala que las Fuerzas Armadas son obedientes y jamás pueden participar en política mientras que estén activos, claro está. Acá el Congreso de 1930 decreta la fuerza militar, se organiza y la fijación de la fuerza permanente. Ya Bolívar, pues, había muerto en 1830, ya no existía, murió en Colombia. Y aquí estamos viendo la conformación, ya una Venezuela independiente, republicana, sin dominio de España y mucho menos de la República de Colombia. Pertenecimos por muchos años, ¿no? Acá, durante este gobierno deliberativo, que como llaman los historiadores, pues se emite un instrumento legal de la Milicia Nacional, se instrumentan tribunales militares, se elimina el fuero militar, que eso generó mucho descontento en las fuerzas de la época, y por eso que Vaca, que fue el primer civil en 1935, pues que va al poder, es derrocado por un golpe militar, por parte de militares que no querían nada con Vargas, ¿no? Ni con Páez. Había en esa época muchos odios, ¿no? Y muchas intrigas. Y aquí se mantenía el banco doctrinal del siglo XVIII. Ya la independencia se había logrado, pero se mantenía trabajando con estas ordenanzas de Carlos III, de esta época, ¿no? Que esto se había logrado la independencia política, pero se seguían manteniendo viejas ordenanzas de Europa, españolas en este caso. Ya no está el amigo José Antonio Páez, Carlos Zulén y José María Vargas, sino ahora están los hermanos Monagas, también héroes de la independencia, venían de la independencia, en el oriente específicamente. Estos señores, pues, expulsan a los paecistas porque Páez y Monagas tuvieron un enfrentamiento con el José Tadeo, que era el hermano mayor, ¿no? Se edita una ley de milicias, se incorpora el uso de vapor. Bueno, comienzan poco a poco a llegar, no que fueron incorporados una gran cantidad, ¿no? Simplemente ya comienzan a operarse con estos buques, ¿no? Algunos militares profesionales, los que van a la Academia Militar de Matemáticas, están en unidades y en fortaleza. Ojo, tampoco se menosprecian, si están ahí presentes, pero no van al campo de combate. Esto es lo que le hablaba, ¿no? Y el buque a vapor, pues, serán propulsados por estas propelas, por estas. Esto le permitía movimiento más rápido. Bueno, se mantenían los 2 sistemas, ¿no? El sistema de navegación a vela y el sistema de navegación propulsado por vapor. Claro, esto era muy costoso, esto también tenía sus peligros, ¿no? Cuando comienza a explotarse el motor a vapor, pues consumía mucho carbón mineral y también representaba un gran peligro si no sabían operar esas carreras, porque pueden explotarla, pues, si no ajustaban la presión indicada. Vemos los Monagas otra vez. Aquí con los Monagas comienzan a llegar los fusiles de percusión tipo Minié franceses, con bala Minié, esta balita que ya es para cañón de ánima rayada.
La carga de fusil sigue siendo por la boca del cañón y embalaje en papel, como mostré anteriormente. Era un armamento portátil procedente de Francia, Estados Unidos e Inglaterra como grandes mercados de armas. Comienza ya poco a poco ese mercado de armamentos, ¿no? Que hoy en día sigue siendo vigente, pero ya comenzaba para vender armamentos. Y la guerra era un negocio, también producirlas también para vender armas, ¿no? Veanlo así. Y también junto a los viejos fusiles de la guerra de independencia, ¿no? Que siguen vigentes en 1859, imagínense ustedes, ¿no? No pasaban de moda, seguían empleándose, eran obsoletos, pero seguían empleándose, ¿no? Vemos acá que un ejemplo de infantería europea, no, estadounidense, creo que es, este fusiles, los famosos fusiles Minier, ¿no? Sí, sí. Estos son los fusiles que se empleaban muy avanzado del siglo XIX, 1850, por allá, vean estos fusiles de la guerra de independencia, ¿no? Estos mosquetes, el austriaco, el americano, porque había muchos países que los fabricaban, ¿no? El mosquete inglés, todos eran de un solo tiro, cargado por la boca, de cartuchos con los cartuchos de papel, balas esféricas, y claro, había muy laborioso hacer una cadencia de tiro muy rápida, ¿no? Entrenamiento. La guerra federal fue un hecho de armas muy importante que la semana pasada hablamos un poco de esto. La batalla de Santa Inés, la batalla se combate más que todo en el centro del país. Aquí Porra Pérez, que ha venido trabajando en la temática también, dice que la guerra regular, pues, la Petit Guerre, que es una guerra improvisada, pues, pequeñas unidades atacan al enemigo, pues evidentemente Zamora no fue oficial ni se preparó en una academia de matemática, evidentemente la experiencia de combatir en tantos enfrentamientos, pues le dio pues ese arrojo y esa formación. Por ejemplo, ni Joaquín Crespo tampoco, ¿no? Que a los 23 años era general de brigada. Y ese señor que fue a la guerra de Federal. Y claro, aquí evidentemente en la guerra de la Federación, que fue una guerra muy importante y que se reivindica mucho, vemos acá, ¿no? Este Ezequiel Zamora nos reivindicaba mucho a través de la oficina. Bueno, evidentemente se combatía en el campo de Columna, la influencia de Napoleón seguía presente ya muy avanzado, ya a mitad del siglo XIX, pues seguía Napoleón influenciando el pensamiento militar y la forma de hacer la guerra, ¿no? La formación de columnas ahí cerradas, procede a la cadena de tiros de fusiles, entonces mantiene las tácticas de la independencia, de la que le venía hablando, ¿no? Se mantiene hasta la llegada, pues, estas mismas tácticas se mantienen hasta la llegada del ánima de fuego, el fusil o el fusil de repetición. Fíjense ustedes, pues, cómo se acostumbraron a eso y era difícil de darlo, ¿no? Se usaba las caballerías en las alas, la artillería en sitios fortificados y raramente se usaba en campaña. Bueno, esto más que toda la guerra civil estadounidense que se ve en estas imágenes, ¿no? Es propia de esa guerra, ¿no? Con los cañones Parro que se emplearon mucho en la guerra civil estadounidense. Existió un estado mayor que solo era el nombre, pero en las partes prácticas no funcionaban para nada. Una crítica que se le hace cómo se hacía la guerra durante la guerra federal y gran parte del siglo XIX venezolano. Una imagen de la federación que la semana pasada coloqué. Estos señores gobiernan a Venezuela a través del liberalismo, ¿no? De la federación, ¿no? Copiando un modelo extranjero de compaginar pues, las ejecuciones políticas en Venezuela. De darle cierta independencia a los estados o las provincias. Ahora tenemos a Guzmán Blanco, producto de la guerra federal. Este señor, pues, se encuentra con una notable desorganización militar, pero es que se agudiza con la guerra federal. Para la guerra, pues, los países entran en crisis porque se destinan muchos recursos y los países no funcionan bien después de una guerra, ¿no? Se invierte grandes sumas de dinero cuando llega Guzmán Blanco al poder para hacer la guerra, y esa guerra le va a garantizar la pacificación del país. Se recolecta armamento y después de toda otra cosa que hizo Guzmán para llegar al poder a través de la violencia, comienza a recolectar armamento, a manejarlo y todo a darle un control para evitar pues, posibles sublevaciones. Bueno, Juan Blanco participó en varias campañas, la campaña de Apure, que fue muy famosa en la historia del sexenio, y la campaña de Coro, que forma parte de mi tesis doctoral en historia, ¿no? Contra León Colina, que era un general muy amigo, aunque íbamos a León Colina, con Guzmán Blanco, que fueron muy amigos, después tuvieron sus desavenencias por problemas pues, regionales. Ellos también un tiempo, después con el tiempo pasaban a enemistarse y eran enemigos acérrimos, ¿no? Bueno, Guzmán Blanco, pues, acabamos con la revolución esta de abril de 1870, que es una imagen de Guzmán Blanco, ¿no? Una imagen, esta fotografía muy difusa, no se ve muy bien, bueno, es la primera foto que, imágenes que comienzan a tomarse pues, con estas cámaras, ¿no?
Otra cosa que caracterizó el siglo XIX venezolano fue los constantes alzamientos. La libertad, la reforma, el asalto al Congreso, la guerra federal, la reconquista azul, la revolución de abril que llega al poder a Guzmán Blanco, la reivindicación, la legalidad y la restauradora. Vean acá, ¿no? Todas estas guerras civiles fueron muy constantes en Venezuela, ¿no? La más significativa fue la guerra federal, que duró más años, la guerra larga, ¿no? Pero claro, esto duraba un año, llegaban al poder, pues, hasta que llegaba otro movimiento que lo desalojaban, ¿no? Pero aquí vemos a Guzmán Blanco, pues fue un hombre que era abogado, un tipo muy preparado, viajó por el exterior, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, hablaba varios idiomas, hablaba el inglés, hablaba el francés, pero como militar, pues fue un autodidacta, era general, pero tenía la formación de, bueno, tenía la práctica de en el Estado Mayor de ser auditor de guerra, ¿no? Muy vanidoso, además tenía amplios conocimientos de la estrategia. Nos dice Porra P. 2017 que Guzmán Blanco se perfila como un sistema científico que emplea sus campañas, incrementa sus capacidades, acompañado, pues, a las innovaciones tecnológicas de la época. En este caso, el ferrocarril, claro, que en Venezuela no tiene esa ventaja, pero el ferrocarril en la guerra franco-prusiana fue lo importante. El vapor para transportar tropas, el telégrafo, que en Venezuela comenzó a llegar el telegrafía entre Caracas y La Guaira, y por La Guaira y Valencia, Puerto Cabello, ¿no? El telégrafo es un sistema de comunicación, pues, previo al teléfono, ¿no? Que le permitía enviar mensajes con mayor rapidez, ¿no? Evitaba que el mensaje llegara, pues, con el tiempo de navegando o pasando de boca en boca, de un papel a un papel, de un punto al otro, pues eso llevaba su tiempo. Pero esta telegrafía le permitió, pues, una ventaja, pues, a la Venezuela de esa época. Entre Caracas y La Guardia era la gran ventaja, porque entre Caracas y La Guardia subir y bajar, pues, te podías lanzar 2 días prácticamente en eso. Aquí también vemos la industria del armamento haciendo publicidad, ¿no? Vendiendo el armamento el armamento de repetición, pues, en este caso, en 1995 ya comienza los Estados Unidos un país donde se vende el armamento, pues, en bastante condiciones, ¿no? Otra cosa que también trae consigo, con lo que yo hablaba anteriormente, ¿no? De lo que se hablaba, era la innovación tecnológica, ¿no? Evidentemente llegan a Venezuela, pues, cañones importados de los Estados Unidos, llegan unos sargentos de artillería estadounidenses, muy influenciados por Francia, claro está, ¿no? Y estos vienen a Venezuela. Guzmán Blanco compra 4 cañones, 2 en Puerto Cabello y 2 en La Guaira. Y claro, pues Guzmán Blanco tenía mucha desavenencia con los Países Bajos, con Holanda. Estos señores vienen a Venezuela por un año a preparar a los venezolanos en materia de utilizar este tipo de cañón. Muchos de ellos vienen de la guerra civil estadounidense, vienen a Venezuela a trabajar para ganarse su dinero en la preparación de estos tipos de artillería de costa, ¿no? Que eran una innovación para la época. Un cañón de ánima rayada, ¿no? Más preciso. Bueno, Venezuela, Curazao siempre fue un territorio donde los opositores a los gobiernos de turno se refugiaban allá. Compraban armamento y preparaban una invasión para Venezuela. Lo que era Curazao y Trinidad y Tobago fueron islas, ¿no? Que fueron dolores de cabeza para los gobernantes de turno en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Ahí se armaban, se preparaban y venían otro vez a retomar a buscar el poder, pues. Explicado de esa manera, ¿no? Y Guzmán Blanco, pues, no quiso que eso siguiera más, ¿no? Entonces, tuvo una guerra tuvo un intento de guerra con los Países Bajos. Estos cañones vienen a Venezuela, los Parros, 2 en La Guaira y 2 en Puerto Cabello, fabricados en los Estados Unidos, pues eran rayados, cargados por la culata. Por estilos estándar, pues evidentemente eran mayor precisión, mayor cantidad, porque en esa época las inversiones venían por el agua, ¿no? Venían por el mar. Y había que estar preparado, ¿no? En caso de una invasión o un bloqueo de las potencias extranjeras. Esto es la parte de la Academia Militar, supuestamente este cañón debe estar allá. En La Guaira queda este espacio, queda la Cureña de esto, pero el cañón fue removido. En Puerto Cabello están tirando esos cañones, en las fortificaciones que están allá. Esos cañones Parros hechos de hierro colado, perdón. Pero aquí Muñoz Tebas, pues, como ingeniero militar de la academia, este señor que está acá, viene y hace un cuadro, elabora un croquis para reformar el castillo. El castillo de La Guaira, que están aquí en La Guaira colonial, ¿no? Estos cañones se instalaron atrás 2 piezas de estas, pero Muñoz Tebas, como ingeniero militar, hace un croquis para reforzar, porque estos cañones de repente podían tumbar las paredes, ¿no? Si no se instalaban muy bien, porque retumbar estos cañones, pues, eran instalaciones muy antiguas. Vean aquí lo que le hablaba Bauman a las estrellas, ¿no? La influencia en las matemáticas, la geometría y en el arte militar, en las fortificaciones en este caso.
Bueno, otra cosa que Guzmán Blanco también trae a Venezuela, las ametralladoras de manivela. Claro, en esa época no tenía mucha confianza, pero en la Hola, ¿me escuchan? Sí, se cayó el profesor, o sea, se le cayó la conexión al profe. Sí, supongo Posiblemente que fue el sí. profesor. Una pregunta, chicos, hace como 5 o 10 minutos fue que me pude volver a conectar porque me llegó la señal. Ya había dado bastante. Sí, pues él explicó bastantes cosas allí. Vale, gracias. ¿Hasta qué parte lograste escucharlo? No, muy comenzandito, tenía como 10 15 minutos hablando y se me cayó la conexión. Ah, ok, lo que le podemos decir es para ver si puede subir las diapositivas a Classroom. Sí, que las mandé por el Telegram de una vez, porque lo que quiero hacer por aquí se va a tratar de la clase de ahorita. No sé si dijo,
Bueno, chicos, si el profesor vuelve pueden avisar por Telegram. Es que estoy con Megas y yo quiero seguir conectado, sí. Sí, no hay problema. Sí, vale, tranquilo. Vale, gracias. Gracias.
El problema, se cayó la llamada, creo, no sé. Sí, profe. Profe, Sí, sí. profe. Pero, bueno, no sé si se cayó. Creo que se cayó última hora, creo, no sé. ¿Me pueden indicar más o menos? Profe, se cayó hace como 20 minutos más o menos. Qué problema, vale. Si uno está hablando ahí, piensa que se está dando la clase y... Bueno, qué broma. Piensa que se está dando la clase y la cosa se cortó porque que no se dio, ¿no? Estamos todavía aquí. ¿Qué ha pasado aquí que no se habrá caído, chica? 20 minutos se habla mucho. ¿Se está viendo algo, muchachos? Sí, profe. Se ve la presentación. Nada más algo breve aquí, ya listo. Son los fusiles que se compran los Remington, que vienen a uniformizar, bueno, a darle una uniformidad al fusil, al armamento de infantería portátil, ¿no? Para aclarar los puntos. Esto porque habían comprado muchos tipos de fusiles, entonces no había pues una uniformidad. Eso también generaba otros problemas más. Porque ese fusil era el Enfield, el fusil era, no sé, Sharp y el Remington, entonces eso generaba un problema pues a la hora de alimentar el fusil, de comprar la munición. Entonces uno preparaba con esta táctica, otro preparaba con otro, por eso que se compra el fusil Remington, ¿no? La ventaja de Remington es que era un armamento de repetición. Vemos acá la palanca que le permite accionar más disparos y no hace falta cargar un tiro a tiro, ¿no? Entonces le da una ventaja más estratégica. Y aquí la memoria de guerra y marina, por eso que se llama guerra y marina, porque así el Ministerio de Defensa, como se llamaba en el pasado, hace aquí esta cita textual del Ministerio de Guerra y Marina en 1076, habla del uso de rifles Remington de repetición, fusil superior de calidad, pues vean la ventaja que habla, porque se compró ese fusil, evidentemente tiene que hablar maravillas de él, ¿no? Lo más adecuado para nuestras tropas. Vean aquí lo que claro, es un fusil que se va a entender que se le daba al soldado, y el soldado pues fácilmente lo operaba a corto tiempo lo operaba con una gran efectividad. Además, numerosos tiros que se cuentan, donde es un depósito de materiales para la elaboración de una cantidad incalculable. Claro, otra cosa que se compra normalmente también es tener las municiones, ¿no? Y también fabricar y también una especie de taller para repararlo, porque recuerden que este tipo de fusiles se dañan, ¿no? Con el uso y el abuso. El cañón se funde, el cañón se desvía, una pieza que se desprende, entonces hay que tener un taller siempre a la mano para repararlo, ¿no? Y para fabricar sus propias municiones, porque eso es lo que más se consume en el entrenamiento, en el fuego y en la batalla. Esto es lo que yo le hablaba de la guerra en el Perú, este famoso Huáscar, que es un vapor que se empleó en la guerra entre Perú, Chile y Bolivia. Pues recuerden que Guzmán Blanco apoyó el lado peruano. Como les mencioné, Guzmán Blanco hay una avenida que recibe el nombre de Guzmán Blanco en Perú, en Lima, porque Guzmán Blanco apoyó el lado peruano, porque Perú y Chile pues se enfrentan por una guerra territorial, y Chile pues hizo más desastres en el Perú, pues con la invasión, inclusive Perú es sitiada por los chilenos, más que todo fue una guerra que se desarrolla en el Océano Pacífico. Y Chile, tiene este barco como trofeo de guerra en un museo que tiene allá en su país, ¿no? Utiliza como una especie de museo recordando esa gran guerra que se dio entre Perú, Bolivia y Chile. Aquí en esta guerra los bolivianos tienen la salida al mar. Ellos la tienen todavía, pero con esa guerra ellos la perdieron, ¿no? Al Océano Pacífico. Estos monitores eran buques novedosos, de poco calado para la navegación fluvial, la navegación costera, porque también está la navegación costera, la navegación del punto de vista oceánica.
que representa mayor riesgo, ¿no? Y mayor, pues, profesionalismo navarro. Estos buques, Guzmán Blanco pensó comprar muchos de ellos, pero ya se quedó en el discurso de las mensajes presidenciales. Él habla de esos buques para comprarlo para la Marina y para la Armada Nacional. Creo que no compró ninguno de esos, simplemente los mencionó, pues, como ventaja para tener una fuerza pues, que le permitiera preservar la paz a través de la guerra. Esto más adelante vamos a hablar de esto, pero vean la diferencia entre los fusiles de guerra de independencia y los fusiles de ánima rayada, con bala Minier. Más bajas, más distancia de disparo, se puede recargar más rápido, se puede disparar acostado y provocaba pues mayor número de bajas. Y por último, el uso de trinchera para defenderse de estos ataques de los fusiles de ánima rayada con la bala Minier, que es una bala muy novedosa para la época. A diferencia de fusiles de corto alcance. Vamos para allá. Esta hecha de boca vamos a iniciar. Entonces cerramos por acá. Y la fuente consultada, ¿no? Los trabajos de Agencia 100, Alejandro Rabinovich, Domingo Irwin, dos trabajos de Porra Pérez, Germán Guía y este señor Kurt Freisler, que trabaja la historia de las armas prodigiosas. Buenos días, ¿cómo están? Voy a cerrar acá la presentación del mix del día de hoy para no entorpecerla con el chat de voz de Telegram.